Bueno, si les parece, damos comienzo, ¿sí? Te presento, le doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran del otro lado, acompañándonos esta mañana, que sé que es un horario que quizás están todos en las entidades, así que les agradecemos mucho por estar del otro lado. Les doy la bienvenida a esta jornada formativa que es la salud mental en las personas adultas con síndrome de Down, aspectos preventivos y factores de riesgo que estarán a cargo de la doctora María del Carmen Ortega Bernardo, a quien personalmente quiero darle las gracias por compartir este rato y por compartir con nosotros su sabiduría, su experiencia, su trabajo y su expertise. Así que bueno, por ponerlos en situación y conocer un poquito más de Maika, ella es licenciada en Medicina y Psiquiatría de la Universidad, por la Universidad de Alcalá de Henares, es especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, diplomada en estudios avanzados en neurobiología de las enfermedades mentales y actualmente es especialista en psiquiatría en la Clínica Universidad de Navarra. Además, su especialidad se dedica al tratamiento de las alteraciones psiquiátricas en personas con discapacidad, principalmente en personas con síndrome de Down, con especialidad en el estudio y tratamiento de la depresión. Por último, contarles que ella también es parte de nuestro comité médico asesor, así que tenemos el honor de contar con ella, con su presencia y le doy paso a que comience la exposición y al finalizar la sesión vamos a abrir un espacio de preguntas. Así que me silencio y te escuchamos atentamente, Maika. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Buenos días a todos y muchas gracias. ¿Se me oye bien? Lo primero, Sí, perfecta, se escucha, fenomenal. se oye Vale, bien. para eso, pues buenos días. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu generosa presentación y muchísimas gracias a Down España por, por permitirme compartir este rato con vosotros lo que, como has comentado, pues hablaremos sobre algunos aspectos de la salud mental de las personas con adultas, fundamentalmente, o jóvenes adultos con síndrome de Down, centrándonos principalmente en algunos aspectos preventivos y factores de riesgo relacionados con esa salud mental. Y bueno, pues yo creo que vamos a pasar ya a la primera diapositiva. Me gustaría dejar al final un turno, también como Fernanda considere, para preguntas, coloquio, por si surgiera alguna cuestión en la que pudiera ser de ayuda para todos vosotros. Bueno, yo creo que en el tema que nos incumbe, lo primero es que hagamos referencia a qué es realmente la salud mental, ¿no? Vamos a aclarar quizá un poco este concepto antes de seguir hablando sobre ello, o la pérdida de salud mental, qué es realmente esta definición. Podemos entender la salud mental como el arte de bienestar emocional, psicológico y social de una persona, como con una balanza con varios platos en la que se integran fundamentalmente estos factores. La salud No, mental Maika, sí, me están escribiendo en el chat, perdona que te interrumpa, pero me dicen que no se oye muy bien, que se entrecorta. A ver, no sé. pues A no ver, sé. ahí probamos. A ver. Voy a acercar un No sé. poco más. A ver si te acercas un poco más. Sí, 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 sí. Si se volviera a oír mal, pues me vuelves a decir, Fernanda, yo de todas formas pues me acerco un poco más Vale, 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 de acuerdo. Muchas gracias. y hablaré un poquito más alto. Pues como iba comentando, la salud mental engloba cómo pensamos todos, cómo sentimos nuestras actuaciones, nuestro comportamiento. Está en estrecha relación con nuestras capacidades para manejar el estrés, las distintas dificultades o retos que nos podamos encontrar en la vida diaria. También se encuentra estrecha relación con la habilidad que tengamos para establecer relaciones interpersonales saludables, con nuestras capacidades para adaptarnos a cambios. Y es muy importante en relación al concepto de salud mental que tengamos en cuenta que nuestro estado emocional no es algo estático, es la normalidad, que experimentemos ciertas
fluctuaciones, eh, otra cosa que variaciones reactivas a diferentes causas, a la mayoría de esas cotidianas. No siempre estamos con el mismo grado de alegría o de tranquilidad. Sin embargo, esas variaciones hay que diferenciarlas hay que diferenciar entre las que pueden ser patológicas, por decirlo de alguna forma, las que pueden ser normales. El principal punto que nos va a ayudar a diferenciar esas variaciones es que nuestras respuestas emocionales estén ajustadas y proporcionadas a esa causa, ¿no? de la que derivan. De todas formas, sobre este punto vamos a ir analizando a lo largo de esta sesión. Esta diapositiva simplemente es para que no os asustéis. Realmente lo que me interesa es que solo leáis el título, ¿no? Porque quiero señalar la gran evidencia científica que tenemos en la actualidad para afirmar que las personas con síndrome de Down tienen una mayor prevalencia a padecer algún tipo de alteración mental o de patología psiquiátrica. El resto de puntos de la diapositiva es simplemente pues, querer remarcar eh, pues, todas las diversas publicaciones que se van acumulando en la literatura científica acerca de esta prevalencia y también vamos a ir profundizando en por qué puede pasar esto en las personas con síndrome de Down. Es aquí, desde luego, donde reside el concepto de patología dual, enlazando con la diapositiva anterior, que no es otra cosa que cuando se da la presencia de una alteración psiquiátrica en una persona con discapacidad intelectual, en este caso, concretamente, nos estamos centrando en el grupo poblacional de las personas con síndrome de Down. Y a pesar de haber puesto esa diapositiva con la que he seleccionado algunas reseñas bibliográficas, respecto a publicaciones, estudios, donde se va acumulando evidencia científica, realmente no es hasta hace pocos años que empezamos a tener en cuenta la importancia del bienestar emocional de las personas. Y esto no significa que sea algo que tengamos totalmente integrado y conseguido. Tener totalmente presente su bienestar emocional. Nos queda camino por recorrer. Eh, Hace 40 años, cuando se empezó a operar el corazón, pues empezó a tener en cuenta su corazón. Y hicieron falta una serie de años para ir mejorando todos sus aspectos físicos y médicos. Pues yo creo que ahora estamos en un proceso parecido, ¿no? Permitidme la equivalencia. ¿Y por qué puede ser esto? Yo creo que hay varias cuestiones subyacentes. Probablemente pues, es un grupo poblacional que se le ha restado dignidad, valía e importancia a su bienestar, ¿no? Que va más allá de un bienestar físico o no molestes. Perdón, Maika, Sí, se sigue entrecortando como que se te oye de a ratos muy lejos. Si quizás te acercas más al ordenador, a ver, un- a ver ahí. voy a Ahí, estar, porque yo de conexión estoy bien. sí, Vamos, que es un sitio habitual en el que tengo reuniones y a ver. ¿qué tal ahora? Ese, a ver, ahí un poco mejor. Un Es que poquito va y viene de a ratos, que quizás puede ser el micrófono del ordenador, tal vez. menos. Mm, no sé. Voy a, A ver ahí. pues, bueno, volvemos A a ver hacer, ahí. Ahí se oye bien. ¿vale? Volvemos a hacer otro intento, intentaré también ir despacio y si hace falta volver a parar, pues Muchas gracias, Maika. Perdón. un placer y siento estos imprevistos.
Pues también en relación con esa falta de importancia que se ha otorgado a su bienestar emocional, está el razonamiento que se ha asumido erróneamente que las personas con síndrome de Down tienen unas vidas fáciles y simples. También ha estado y está presente el pensamiento equivocado de que nada se puede hacer ante una posible alteración en su salud mental, que no merece la pena aliviarles un posible malestar emocional. Y se ha tendido también a la consideración de que cualquier alteración que puedan presentar en este ámbito viene directamente derivada del propio síndrome de Down, como si fuera algo parecido a tengo los ojos rasgados o tengo ese fenotipo en los ojos, pues cualquier alteración mental pues, es como, bueno, pues tiene los ojos así también, pues es algo que hay que aceptar, asumir y nada se puede hacer, ¿no? Y es una de las cosas en las que también a lo largo de la sesión de hoy quiero hacer más hincapié. Podemos destacar una serie de factores que en este grupo poblacional pueden predisponer a una afectación en su salud mental. Creo que no son los únicos. Sí que creo que podemos decir que ahora mismo los más importantes y sobre los que se está viendo más relación y más estudio y sobre los que se está trabajando más. Entre estos factores destaca el estrés, su propia vulnerabilidad neurobiológica, su déficit intelectivo y el estigma social. Y voy a pasar a ir abordando uno por uno estos posibles factores predisponentes. El primer punto quiero dar un sí rotundo. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de las personas con síndrome de Down sí tienen vivencias de estrés. No, muchos de ellos no tienen unas vidas tan aparentemente fáciles o simples como hemos pensado, o a lo mejor en el pasado sí era más frecuente hace décadas que tuvieran ese estilo de vida, ¿no? Simplemente uno de los puntos relacionados con sus vivencias de estrés, pues imagínense ustedes que en sus caras está escrita pues la, la alteración genética, la anomalía cromosómica que tienen. Es como si todos lleváramos, eso está expuesto para todo el mundo, ¿no? Uno quiera o no quiera a lo mejor compartir que algo tiene o que algo le sucede, es algo visible para cualquiera y allá donde vayan. Y de eso tienen conciencia. Además, tienen conciencia en la gran mayoría de los casos, de sus limitaciones intelectuales, funcionales, y que tienen que aplicar un mayor esfuerzo para muchas actividades y que están viendo que la persona de al lado, un familiar, un compañero, un conocido y vecino, eh, eso mismo lo hacen con 10 veces menos esfuerzo. Eso también les lleva a acumular vivencia de estrés. Además, ese esfuerzo en ocasiones puede acompañarse de una experiencia de un desgaste físico y emocional en ellos, de pensamientos latentes, de incertidumbre de si van a conseguir sus propósitos, de sentimientos de frustración, de rechazo en ocasiones, de impotencia. Y también el estrés en ellos puede venir derivado de ciertas condiciones en las que se encuentren a nivel mental y de sus enfermedades o de su situación en cuanto a su salud médica o física. Es también ya una evidencia científica que el estrés mantenido o cronificado va a tener no solo un impacto psicológico, sino también a nivel neurológico. Quiero explicar esto brevemente y de una forma sencilla, porque a veces nos centramos
mucho en esa parte más psicológica del estrés, pero nos olvidamos de lo que puede haber a nivel neurológico de forma subyacente, que puede estar ocurriendo en nuestro organismo y en nuestro cerebro. Ese impacto va a venir de la mano de unas reacciones que están derivadas de nuestro circuito neuroendocrino, denominado concretamente el eje hipotálamo-hipófisis o hipófiso adrenal o de la glándula suprarrenal, que tenemos colocada encima de nuestros riñones. Cuando hay un estrés mantenido, la hormona cerebral precursora del cortisol va a hacer una sobreestimulación en esas glándulas suprarrenales. A nivel de esas glándulas suprarrenales, lo que va a haber es una mayor secreción de cortisol y no solo de cortisol, también de noradrenalina. Ese cortisol y esa noradrenalina van a derivar en hacer en llevar a cabo una sobreestimulación de moléculas inflamatorias o proinflamatorias, moléculas. No, no es que nosotros o alguna parte de nuestro cuerpo como tal se infle o se hinche. Les puede sonar a ustedes estas moléculas del tipo interleucinas, ¿no? Que forman parte de nuestro sistema inmunitario, pero tienen que estar niveladas. Una sobreexpresión, una sobreestimulación de estas moléculas va a terminar atravesando la barrera hematocefálica, llegando a nuestro cerebro y por lo tanto ese cortisol aumentado va a derivar en que esta respuesta inmunitaria llegue a afectar el metabolismo de algunos de nuestros neurotransmisores a nivel cerebral. Asimismo, también hay bastantes estudios que avalan una relación que se ha encontrado entre el aumento del cortisol y la disminución del volumen del hipocampo, que está característicamente ya disminuido en las personas con síndrome de Down, y en el hipocampo residen fundamentalmente las funciones del aprendizaje y de la memoria. Y todo esto, transmisores, hipocampo, el funcionamiento de circuitos cerebrales, puede llevar a síntomas relacionados con la depresión y más puede llevar a una neurodegeneración. Otro de los factores que citaba antes como predisponentes es su propia neurobiología cerebral. Es importante que tengamos en cuenta que las anomalías o alteraciones cerebrales que puedan tener ya comienzan en la neurogénesis, en su fase embrionaria, durante su crecimiento intrauterino. Voy a destacar las más importantes, como pueden ser, su cerebro tiene un volumen más pequeño, van a tener menor número de neuronas, una disminución de las conexiones entre los circuitos neuronales. Las neuronas se reúnen en distintas áreas cerebrales formando circuitos cerebrales, cada uno tendrá una función. Y al haber menos neuronas y una merma funcional, esos circuitos cerebrales van a tener una funcionalidad, una respuesta un poquito más disminuida, no en todos los ámbitos, pero sí en algunos de los ámbitos de las funciones cerebrales. Y esto va a derivar en que también tengan una menor capacidad de adaptación a cambios, a adversidades. No solo se trata de que en muchas ocasiones tengan menos estrategias psicológicas, por decirlo de alguna forma, para afrontar este tipo de situaciones, sino también mm, estrategias a nivel cerebral o habilidades a nivel cerebral. El siguiente factor predisponente del que quería hablar hoy es el déficit intelectivo, su propia discapacidad intelectual. En relación con lo anterior, van a tener todos un cociente intelectual bajo, con un rango eh, diverso de afectación o de merma en su cociente intelectual en comparación con el resto de la población, pero ese descenso de su CI, esa disminución les va a proporcionar que también
menos estrategias para afrontar un malestar emocional derivado de situaciones difíciles. También ese déficit intelectivo en ellos va a estar en estrecha relación con una afectación en su capacidad de comunicación verbal. Entonces, en ocasiones, si les pasa a ellos, nos puede pasar a cualquiera. Algo que no podemos expresar verbalmente, que no podemos poner en palabras, eh, busca la forma de salir. Y en ocasiones de una forma disfuncional, pero sale en forma de alteraciones de conducta. El déficit intelectivo también les va a llevar a tener en ocasiones dudas, dificultades más o menos constantes para entender el porqué de algunas cosas, de sus circunstancias, de sus condiciones vitales. Y también les puede colocar en algún entorno con el que se esté relacionando, eh, estableciendo sobre ellos unas demandas superiores a sus capacidades, ya sea a nivel social o a nivel... Perdón, Maika, siento interrumpirte. Me dicen que se sigue oyendo mal, que si te pones de tu lado izquierdo te coge mejor la voz. De mi lado Ah, por aquí, ahí está, perfecto. Ahí vale, se oye bien. Ahí se oye vale, mejor. Sí, sí. vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Perdón. Nada. Y el último punto en relación con los factores predisponentes que quería señalar es el estigma social. Ellos, la gran mayoría de los casos, tienen esa vivencia de que pues hay una parte de la población, no todo el mundo ni mucho menos, una parte de la población que tiene una concepción negativa del síndrome de Down y eso se percibe y lo perciben. El estigma social también les va a colocar que en ocasiones se sientan discriminados, cuestionados, se les atribuya menos dignidad y esto puede derivar en algunas personas con síndrome de Down a que se expongan a un aislamiento, a experimentar una baja autoestima, a soledad y a vivencias de frustración. Bueno, pues hemos empezado estos minutos y profundizado sobre aspectos predisponentes para una alteración en la salud mental de las personas con síndrome de Down, pero ahora quiero centrarme en aspectos preventivos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta teniendo presente qué es lo que significa la prevención? Que es la preparación para evitar de forma anticipada, en la medida de lo posible, algún tipo de riesgo. Dentro de estos aspectos preventivos, quiero destacar fundamentalmente la identidad, la autoestima, que tengan unas demandas y objetivos ajustados a sus capacidades, que dispongan de los apoyos necesarios, que puedan establecer relaciones sociales tanto con iguales como en un entorno inclusivo y la importancia de que no tardemos en actuar ante cambios emocionales y del comportamiento. Voy a empezar por el primer factor que he citado a nivel preventivo, que, que es fundamentalmente la identidad. Yo creo que casi, si no es la diapositiva más importante, para mí es una de las más importantes. La identidad es el autoconocimiento que tiene una persona sobre sí misma, su propia toma de conciencia de las características que la definen como única y distinta de las demás. Esto no es algo que tenemos todos, ¿no? Independientemente del síndrome de Down. Aunque parezcan sinónimos, identidad y autoestima no lo son del todo, pero los podríamos utilizar como sinónimos, pero sí que quiero hacer una pequeña distinción, que la identidad es algo que radica más en el concepto, en la condición, en el pensamiento y la autoestima en el sentimiento.
entendiendo la autoestima como la propia valoración y percepción que la persona tiene de sí misma, suele ser algo más simple, dicotómico, como positivo y negativo. En cualquier caso, están en estrecha relación, pero la autoestima va a venir derivada de la identidad y creo que es muy importante que las personas con síndrome de Down tengan una identidad bien establecida. Probablemente ahí vaya a estar la base de muchas cosas y empezando pues porque tienen que saber que tienen síndrome de Down y hay que trabajarlo con ellos desde edades relativamente tempranas. Y en ocasiones no es suficiente. eh, mm, yo creo que todos a lo mejor hemos escuchado verbalizaciones muy buenas, ¿no? Y maravillosas y normales, ¿no? Pero si en casa y a nuestro alrededor se habla del síndrome de Down constantemente y como algo muy normal, pero se habla como algo en ocasiones, aunque esté presente, pero parece que es externo a ellos, ¿no? Pues nos tenemos que sentar con ellos, explicarles lo que es el síndrome de Down, que tienen síndrome de Down, si no, no van a adquirir un adecuado sentido de identidad. Si no, si uno no toma conciencia de su conjunto de características, no van a saber sus capacidades, sus limitaciones y así empezar a prepararse para identificar metas realistas y con sus capacidades y sus limitaciones, saber que pueden llevar vidas plenas y satisfactorias. Otro aspecto preventivo es que tengan unas demandas y unos objetivos ajustados a sus capacidades. Eh, Así dicho, pues es difícil, ¿no? ¿Cómo establezco concretamente un objetivo? Pues la clave yo creo que está empezar a subir escalones de uno en uno, no subir tres escalones a la vez o de 10 en 10. Y esto viene a significar que ajustemos en sentido progresivo y ascendente los objetivos en la medida que los vayan consiguiendo. Y teniendo en cuenta que un objetivo conseguido es haber adquirido la capacidad de que algo lo desarrollen por sí mismos y por iniciativa propia. Porque muchas veces, perdóname la simpleza del ejemplo, no, se lava los dientes. Se lava los dientes, bueno, después de habérselo dicho, ya has cenado, vete a lavarte los dientes, hay que irse detrás 10 veces, la acompañas al baño, coge el cepillo. Realmente el objetivo conseguido sería que la persona, por propia iniciativa, eh, vaya a lavarse los dientes sin que nadie se lo diga o sin estar presente o sin repetirlo. Evidentemente, para conseguir objetivos tienen que disponer de los apoyos necesarios, concretos e individualizados. Para ello tiene que haber un análisis de sus limitaciones concretas y de sus fortalezas y que los apoyos sean de una intensidad adecuada, ni escasa, ni sobrepasada, ni sean invasivos ni forzados. Es muy importante también en cuanto a la prevención en el ámbito de la salud mental, que en la medida de lo posible puede sonar un poco en términos ideales, pero bueno, pues en términos ideales, que tengan relaciones sociales, tanto con iguales como, con un entorno, como en un entorno inclusivo. Para ello hay que fomentar que experimenten vida social fuera del entorno familiar, eh, porque las amistades y los compañeros que vayan a tener, los contactos interpersonales en un ámbito académico, ocupacional, de ocio, laboral, les va a proporcionar un sentimiento de sentirse queridos, aceptados y valorados. Y por un lado, tener un entorno inclusivo de referentes, de personas cercanas sin discapacidad, va a facilitar su crecimiento adaptativo, evidentemente su inclusión social. Y por otro lado, también que tengan relaciones con iguales les va a proporcionar un sentido de pertenencia a un grupo de personas que son como ellos. Y esto va a redundar muy positivamente
en el concepto de identidad, de aquello que hacía referencia a lo importante que es una identidad bien establecida para su salud mental. Como último factor preventivo, quería señalar que la importancia de actuar eh, relativamente de una forma diligente ante cambios emocionales y de comportamiento que puedan experimentar. Cada vez vamos adquiriendo una mayor conciencia de la importancia de su salud mental y podemos estar más predispuestos a detectar cambios emocionales, de conducta o en su funcionalidad cotidiana que no sean directamente proporcionales a una causa o que se salgan, por decirlo de alguna forma, dentro de la normalidad, de un cambio anímico derivado de algo. Evidentemente, si se muere un familiar cercano, van a experimentar tristeza, van a tener un cambio conductual, pero estamos hablando de alteraciones que se salgan de la normalidad, experimentar síntomas que estén fuera dentro de esa normalidad y sobre todo lo vamos a medir a través de su funcionalidad cotidiana, teniendo en cuenta fundamentalmente que la prevención y la valoración temprana de un posible trastorno son factores esenciales para su bienestar y limitar el progreso o la- o el avance de una alteración mental. Quería hacer en este punto referencia a cuáles son los diagnósticos psiquiátricos que a día de hoy se, se entienden como más prevalentes en el grupo poblacional, en las personas con síndrome de Down. Ordenados del 1 al 7 en grupos, pero no significa que el 1 sea más frecuente que el 5. En general, entre ellos son los más prevalentes, pero también va a depender de la franja etaria. Se encuentran los trastornos del desarrollo neurológico, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y las alteraciones motoras, las estereotipias, los tics, también los trastornos del sueño, los síndromes depresivos, los trastornos de ansiedad, fundamentalmente tres tipos de trastornos de ansiedad que más, como es la ansiedad generalizada, las fobias simples y el mutismo selectivo, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del control de impulso y de la conducta, y aquí destaco lo que sería la máxima expresión de este tipo de trastornos, como el trastorno negativista, desafiante o las conductas violentas. Y probablemente yo creo que quizá el más frecuente, los trastornos relacionados con eventos adversos o factores estresantes, lo que serían las reacciones adaptativas y el trastorno de estrés postraumático. Antes de asumir una patología psiquiátrica, un diagnóstico psiquiátrico, es muy importante que haya una evaluación médica, que se descarte alguna afectación física en su salud, haciendo analíticas, en su tiroides. Puede haber alguna causa por detrás médica tratable que pueda estar desembocando en un malestar emocional o en alteraciones de conducta. También para hacer un buen diagnóstico psiquiátrico, si se ha descartado una afectación médica, es relevante tener en cuenta eh, conocer su fenotipo cognitivo y conductual. Esto no significa que todos sean iguales, pero sí que hay una tendencia común a que actúen y a que piensen de una forma concreta. Para ello, indudablemente, es importante cosas como las de hoy, ¿no? Que nuestra formación, nuestra práctica, el compartir con otros compañeros, la experiencia profesional y algo que quería pararme en algo que nos surge a todos, ¿no? Siguiendo el hilo de la diapositiva anterior,
que realmente las personas con síndrome de Down, es decir, qué es normal en ellos y qué no lo es. Es una pregunta muy frecuente, es una pregunta que es muy difícil que no nos lo hagamos. Es una pregunta que estará respondida a medida que tengamos más formación y más práctica, ¿no? Em, lo que es normal en ellos, aquí destaco ciertas tendencias comunes que tienen, es aquello que forma parte, como decía antes, de su fenotipo conductual, es decir, rasgos rasgos cognitivos y de comportamiento que característicamente, perdona, se asocian a una causa genética. En el caso de las personas con síndrome de Down voy a destacar algunos, estos son unos pocos solo. Tienen pues un alto grado de sinceridad o de expresión o de no filtrar aquello que piensan con una hiperreactividad emocional, tendemos a llamarles cariñosamente, a veces son un poco teatreros. Tienen un gran sentido de la empatía. También hay que saber que su capacidad de lenguaje expresivo es inferior a su capacidad comprensiva, que, que muchas veces hablan solos consigo mismo, eso se denomina soliloquios, pero no, esto no es un síntoma psicótico como, como puede ser en otras personas, o si no hay otros síntomas acompañantes. En ocasiones sí, pueden ser psicóticos, pero la mayoría de los casos tienen soliloquios adaptativos. Tienen tendencia a la repetición verbal y también de algunas conductas, a actuar con obstinación, con rigidez, con un establecimiento de rutinas. Eso les va a aportar sensación de control y de algún beneficio en su funcionalidad cotidiana. También tienen dificultad por esa rigidez y esa tendencia a funcionar ante unas rutinas establecidas para adaptarse a cambios. Hay cambios que podemos ver también a ciertas edades que pueden llamar la atención, que van a estar en relación con que su adolescencia es más, su adolescencia a nivel emocional o mental va a ser más tardía, probablemente que la adolescencia biológica. Poseen una memoria visual y fotográfica realmente muy desarrollada, más que de memoria. Esto puede tener la cara negativa, ¿no? Que a veces impresiona que más que recordar un evento, lo reviven, lo reexperimentan, eh, pero ya sea tanto un suceso positivo como negativo. Hoy no quería terminar sin hacer una pequeña mención a lo que es el trastorno por regresión en el síndrome de Down, algo sobre lo que se lleva hablando en los últimos años y que, por decirlo de alguna forma, cada vez tenemos desgraciadamente más encima de la mesa y en nuestro alrededor. Y está habiendo un creciente interés y preocupación a nivel internacional por esta entidad, por esta relativa nueva entidad clínica que es grave y que tiene, o sea, con importantes efectos negativos para la persona con síndrome de Down y para todo su entorno. Su comienzo suele ser bastante agudo, subagudo, no suele ser lento y se caracteriza por una pérdida llamativa en la persona con síndrome de Down de las capacidades que previamente tenía ya adquiridas y establecidas. Se va a presentar con una afectación marcada en la funcionalidad cotidiana, en prácticamente todos los ámbitos de su vida. Se está viendo más en una franja de edad entre la adolescencia, la juventud temprana. No es lo único. Estamos atendiendo personas también de 30 y pico y 48, 40 y pico años con trastorno por regresión, pero de momento sí que podemos decir que a día de hoy la evidencia científica lo sitúa en esta franja de edad. La causa es desconocida. Se barajan fundamentalmente dos hipótesis que no tienen por qué ser excluyentes en sí misma, que una de ellas es que el trastorno por regresión sea una reacción
una reacción psiquiátrica, a un impacto emocional severo, a una circunstancia adversa o a un estresor vital. Mm, puede ser agudo, mantenido en el tiempo, o también otra hipótesis que se está barajando es que esté en relación con la propia autoinmunidad que las personas con síndrome de Down en ocasiones pues tienen alterada. Aquí entraríamos en un aspecto un poquito más complicado que realmente sería la relación entre psiquiatría e inmunidad, ¿no? Que también existe. Profundizando un poquito más en las características clínicas, se va a presentar como una regresión que puede llegar a pérdida absoluta en las capacidades adaptativas, incluyendo las habilidades sociales, para las actividades básicas de la vida diaria, incluyendo incluso la pérdida del lenguaje, una regresión o pérdida en sus funciones ejecutivas, cognitivo-ejecutivas, incluyendo la atención, la memoria, la planificación y la ejecución en sus actividades cotidianas. Puede haber, y en la gran mayoría de los casos es bastante frecuente, que experimenten una afectación motora con un enlentecimiento psicomotor y en otros casos temblor de brazos, piernas, rigidez muscular, que adopten durante mucho tiempo posturas en las que están más quietos, posturas extrañas, que hayan perdido todo tipo de iniciativa y en los casos más severos la catatonía. Los síntomas psiquiátricos más frecuentes que nos vamos a encontrar en el trastorno por regresión probablemente sean los siguientes: la tristeza, la abstracción, la tendencia a la abstracción, el aislamiento social, el negativismo, la ausencia de reactividad emocional. Parece como si se encontraran anestesiados a nivel emocional. En ocasiones, las alteraciones del sueño en forma de insomnio, una pérdida de apetito con pérdida de peso, una ansiedad basal flotante, unas vivencias de inseguridad y miedo, pérdida de iniciativa e interés por actividades que previamente tenían y también en ocasiones asocian síntomas psicóticos. Hay presencia de síntomas psicóticos en el trastorno por regresión. Por último, quería hacer una breve referencia a la estigmatización de la psiquiatría, ¿no? Que yo creo que hemos avanzado en este punto, pero todavía lo tenemos presente, ¿no? Más que estigmatización de la psiquiatría, muchas veces hay una estigmatización de las personas que padecen una afectación mental o que se encuentran en un bajo tratamiento psicofarmacológico. Y esto se contradice, ¿no? Es algo con lo que las personas que han experimentado en ocasiones ayuda psiquiátrica transmiten del beneficio que notan o manifiestan cuando han recibido la ayuda correcta. Em, es importante tener en cuenta que las personas con síndrome de Down se puede unir las dos estigmatizaciones que desgraciadamente sigue existiendo, tanto la de la psiquiatría como la del propio síndrome de Down. Em, a veces no es tanto la estigmatización de la psiquiatría, sino que algo que nos puede pasar comúnmente es que personas con las que convivimos o estamos en estrecho contacto diario eh, pueden estar padeciendo algún tipo de síntoma, pero las personas de alrededor desarrollamos tolerancia a la presencia de psicopatología. Entonces, por eso, profesionales, entorno de referencia, es bueno que estemos atentos a decir, ¿y está desde hace algún tiempo le ocurre esto? O sea, a lo mejor llega el familiar y dice, bueno, pues es que es verdad, lleva un tiempo durmiendo mal, lleva un tiempo con más manías, pero si no hacemos una referencia expresa a ello,
puede llegar a desarrollar una tolerancia, esto para todo, ¿no? No solo en las personas con síndrome de Down, ¿no? Nos pasa en general en una característica de nuestra convivencia y nuestras relaciones interpersonales. También yo creo que es importante que derribemos falsas creencias sobre los tratamientos psicofarmacológicos y sobre las psicoterapias. Y bueno, poner en mayúscula, ¿no? Que hay una gran necesidad de psiquiatras expertos y psicólogos expertos, personas profesionales de la salud mental, expertos en discapacidad intelectual, como tenemos expertos en trastorno de conducta alimentaria, en depresión, en psicosis, en conductas adictivas y en otro tipo de subespecializaciones de la psiquiatría y de la psicología. Y ya para concluir, quería simplemente hacer una breve referencia a estos puntos y bueno, no quiero finalizar sin decir que la mayoría de las personas con síndrome de Down pues tienden a gozar de un bienestar emocional. No quiero que esta sesión parezca lo contrario, aunque nos hayamos centrado en hablar del propósito concreto de hoy. Mm, pero aunque la mayoría se encuentre en una situación de una tendencia al bienestar emocional, es importante que tengamos presente que tienen una mayor prevalencia, una mayor incidencia para padecer ciertas alteraciones mentales por toda esa vulnerabilidad o factores predisponentes eh, biológicos, psicológicos y sociales que hemos analizado. Tenemos que estar pendientes no solo de su salud física, de sus analíticas rutinarias y demás, sino también de su salud mental y que no tardemos en consultar con un especialista cuando nos encontremos con cambios emocionales y del comportamiento, ya sea desproporcionados o mantenidos en el tiempo. Pues muchas gracias. Hasta aquí quería comentar y doy paso a Fernanda y a todos los que pues quieran comentar algún tipo de pregunta o abrir algún tipo de cuestión o diálogo. Muchísimas gracias, Maika. Yo he transcrito todas las preguntas que nos han hecho y si no te molesta te las puedo compartir como para que nos puedas ir dando algunas respuestas a las preguntas que quizás no llegamos a responder. Pero bueno, de verdad te agradezco mucho, agradezco a todas las personas que se han conectado y que se han quedado hasta el final. Realmente ha sido un placer contar con tu participación, con esta formación tan enriquecedora. Y bueno, y los animamos a que nos consulten, nos pueden escribir, que bueno, también lo trasladaremos a Maika. Y bueno, no sé si quieres darnos algunas últimas palabras, Maika, en relación a qué recomendaciones nos darías a los profesionales de las entidades ante la aparición de ciertas situaciones que pueden llegar a aparecer o cómo abordarlos. Sí, a ver, yo creo que consultar, o sea, mi recomendación es, y muchas veces puede surgir la duda, voy a psiquiatría, voy a psicología, tal, consultar, una vez ya se llame a la puerta del ámbito de la salud mental, pues probablemente ya se irá canalizando, se irá valorando cuál es la mejor ayuda que necesite esa persona. Em, no se trata de psiquiatrizar cualquier aspecto de la vida, creo que no, para nada, y soy bastante contraria a eso, pero no podemos dejar de lado establecer o brindar un apoyo especializado siempre que sea necesario. Y las personas con síndrome de Down lo necesitan con más frecuencia que el resto de la población. No pasa nada por consultar, siempre hay tiempo para recibir una respuesta de, pues está todo bien, o sea, es una reacción normal, lo vamos a seguir o no nos vamos a preocupar de momento, o pues parece que puede haber lo otro, vamos a ponernos a tratarlo de la forma que corresponda tratarlo. Muchísimas gracias, enhorabuena, Maika, de verdad, muchas gracias. Y bueno, con este último mensaje, esta última recomendación, nos despedimos y bueno, hasta la próxima formación. Muchas gracias, gracias, Maika. No te tengo placer. Muchas Gracias. gracias, adiós. Adiós.